El mar es un lugar terrorífico, un punto misterioso del planeta, impredecible, confuso y peligroso. No es por nada que comúnmente se suele decir que es digno de respeto y que debe ser tratado como tal. Tomarlo a la ligera puede significar perder la vida en este abismo azulado. Son varios factores los que suelen hacer de los océanos lugares dignos de terror. La falta de aire, las violentas tormentas y olas, los vacíos que se extienden por kilómetros, los animales que los habitan y tal vez uno de los puntos más importantes, lo desconocido que es para nosotros. Al menos un 90% de los océanos continúa sin ser explorado. No sabemos lo que hay ahí abajo. Esta masa gigantesca de agua ha estado presente durante toda la historia de la humanidad. Ha visto los intentos de cientos de personas por cruzarlo. Para este punto del tiempo, el mar es prácticamente el cementerio de naves más grande que existe en el mundo, tan peligroso que en la antigüedad se atribuía su bravura a monstruos, criaturas de las profundidades. El fondo marino es prácticamente otro mundo comparado con la superficie que habitamos. No solo es hostil, sino también desconocido. Es difícil de explorar, con cada elemento que lo compone suponiendo un obstáculo enorme para nuestra curiosidad. La presión aplastante, los cambios de temperatura, la completa oscuridad, los animales tan extraños, todo esto juega en nuestra contra a la hora de tratar de comprender los océanos que conforman más de la mitad de nuestro planeta. Es en esta absoluta negrura que nos hemos encontrado con criaturas cada una más extraña que la otra, desde curiosos peces con patrones luminosos hasta con calamares cuyas formas parecen sacadas de libros de horror cósmico. Animales de tantas formas que incluso algunos escapan de la imaginación de muchas personas. Formas que nos generan confusión y otras formas que pueden llegar a generarnos miedo, que nos instigan una sensación de alerta en nuestros cuerpos. Siempre nos hemos preguntado, ¿qué pasaría si realmente existieran monstruos en los abismos marinos? No fue hasta que jugué Subnautica que pude hacerme medianamente una clara idea de este miedo irracional a que algo aparezca en medio de la oscuridad del océano. Porque si hay algo que este juego sabe hacer bien es meterte un jumpscare en toda la jeta cuando estás tratando. Ya lo había comentado en otro video, pero la tensión que Subnautica crea es una mezcla de momentos en completo silencio, interrumpidos irregularmente por una subida de adrenalina al ser perseguido por lo que parece ser una anguila gigante. Subnautica juega bastante bien con el miedo primitivo a la oscuridad, con el miedo tan irracional a lo desconocido. La primera área que se le presenta al jugador es una suerte de ecosistema lleno de vida, plagado de pequeños peces y plantas de todos los colores que se pueda imaginar, y que en la noche se convierte en un espectáculo de luces que no podría distar más de la imagen terrorífica que se tiene del mar. Si se decide explorar un poco más, se encontrarán con biomas cada uno más diverso que el anterior, tal vez ya no tan tranquilos al existir peces un poco más territoriales, pero nada que evoque un miedo primitivo. Después de todo, todavía nos encontramos bastante cerca de la superficie y no tendremos ningún problema en nadar hasta esta, hacia los rayos del sol. Pero hay ciertos lugares que son el polo opuesto a la zona inicial. Basta con seguir avanzando poco más del límite de aquel ecosistema seguro para ver un cambio radical en el espacio. Todos los peces y plantas llenos de color desaparecen, dando paso a un terreno baldío, solo arena y agua hasta donde se puede ver. Y al llegar la noche, la oscuridad se vuelve la reina del lugar. Avanzando en esta absoluta falta de luz, a lo lejos, se logra escuchar algo. Subnautica instiga un miedo primitivo en sus jugadores, el miedo a la oscuridad, el miedo a que haya realmente algo escondido ahí. Y qué mejor manera de representar esto que con un monstruo de proporciones bíblicas nadando casualmente a lo lejos. No es el hecho de encontrarse con lo que fácilmente puede considerarse una de las míticas serpientes marinas de cuentos de piratas, sino que esta cosa salida del averno es sumamente agresiva y no dudará ni un minuto en lanzarse al jugador el instante en el que entra en su campo de visión.
Y considerando que un humano promedio no tiene ninguna forma de defenderse contra animales que le doblan el peso y el tamaño, contra estos leviatanes es sencillamente una pelea perdida. Y Subnautica no se detiene con la anguila supercrecida, existen más criaturas dignas de llamarse monstruos marinos y, como no, van apareciendo más conforme se avanza a las profundidades de este planeta océano. Animales con una apariencia completamente espectral, con sonidos que parecen propios del ambiente para una película de terror. La atmósfera que se crea alrededor de estas criaturas realza su forma fantasmal, como si estuviéramos frente a una aparición en mitad del océano. Y no son solo los animales de grandes tamaños los que encajan perfectamente en la descripción de monstruos marinos. Gusanos carnívoros o extrañas fusiones entre cangrejos y pulpos se impactan de la misma manera que los gigantes cuando el jugador se los encuentra en medio de su exploración. Porque a la final, más que limitarse a un solo tipo de criatura, Subnautica presenta una gran variedad de vida marina hostil que pueden verse fácilmente como monstruos. Incluso su secuela introduce una especie de gusano de varios metros de altura que recuerda bastante a las películas de monstruos gigantes de los 50s, aunque este ya no está en el fondo marino. Tal vez uno de los diseños más particulares, o que al menos para mí sería una perfecta representación de un monstruo que habita las profundidades marinas, sea el Leviatán Sombra de la secuela. Esta criatura casi completamente negra y sumamente agresiva es como un puñetazo de tensión el momento en que hace su aparición. Su forma tan extraña y perturbadora solo alimenta el miedo de que algo desconocido aparezca desde la oscuridad del océano, con sus ojos rojos y extraña boca brillosa siendo lo único que se puede ver momentos antes de ser atacado por la bestia. Your Local Breadman nos presenta un mundo posapocalíptico habitado por los llamados Void Forms o formas del vacío. Por medio de metrajes encontrados, ilustraciones, guías educativas y demás se nos introduce a un mundo caótico, plagado de demonios y otras monstruosidades dimensionales. Las historias suelen seguir a los Void Forms, sucesores de la humanidad en sus intentos de entender este mundo en ruinas y sobrevivir a los incontables peligros que acechan en cada rincón de este decadente páramo. El mundo que Your Local Breadman ha creado es sumamente fascinante y pesado en lore, e incluso daría para todo un video explicarlo a profundidad. Pero lo que nos interesa para este video son una serie de posts enfocados en exponer las diferentes criaturas que habitan los océanos del vacío. Estas criaturas se nos presentan en una cinta educacional, titulada como Anomalías Oceánicas. Aquí se explica que esta serie de metrajes se realizaron con la intención de documentar las expediciones de los Void Forms en los desconocidos océanos del planeta. Valiéndose de extraños submarinos, estas formas de vida se adentran en sus mares para catalogar todo aquello con lo que se crucen. Decir que lo que hay en los mares del vacío son monstruos es quedarse corto. Un sinfín de demonios, horrores y demás entidades salidas del Averno adornan estas lúgubres aguas. Las criaturas con las que los Void Forms se encuentran en sus expediciones son básicamente el ejemplo de texto de aberraciones del fondo marino. Desde pequeñas entidades parecidas a gusanos que flotan sin hostilidad por el agua, hasta colosos que aparentemente tratan de comunicarse con las criaturas a su alrededor por medio de colores y patrones abstractos. Pero no todos son tan amigables. Algunas de estas entidades son capaces de afectar directamente la psique de los Void Forms, causándoles la necesidad de abrir las puertas de sus submarinos, efectivamente terminando con todos sus tripulantes. Otros de estos monstruos prefieren tomar una aproximación más clásica, sencillamente embistiendo el submarino para tratar de hundirlo. Y no solo criaturas biológicas habitan estos mares, lo que es descrito como una figura metálica acechaba lentamente a los miembros de la expedición, moviéndose cuando no se encontraba bajo la mirada de alguien. Además, los peces que pasaban mucho tiempo cerca de la estatua perdían la vida súbitamente, sin contar que la estatua provocaba vómitos a quienes se encontraran mucho tiempo en su presencia. Sea de metal o carne, un monstruo no deja de ser un monstruo. No se sabe mucho de estos habitantes marinos, más allá de lo que se pudo observar prematuramente en su primera visita, con los Void Forms esperando ser capaces de realizar más expediciones para reunir más información sobre estas curiosas criaturas. Pero algo es bastante claro, los océanos no son un lugar seguro.
Tiempo después parece que los extraños habitantes del vacío fueron capaces de reunir más datos acerca de estas anomalías oceánicas. En un post un poco más informativo podemos ver los nombres de algunas de las especies con las que se encontraron en su primera expedición, además de otros monstruos completamente nuevos. En esta guía se nos habla un poco más a profundidad de las características de estas entidades, explicando que los Voidforms han encontrado la forma de utilizarlos como recursos, ya sea para alimentación o en misceláneos haciendo uso de sus órganos. Por ejemplo, el ojo de una especie anfibia llamada Aquagon es utilizado en la construcción de visores, a pesar de que su carne sea tóxica gracias al ambiente pantanoso en el que habita. Por otro lado, esta suerte de babosas demoníacas llamadas Sloarg son altamente cazadas tanto por los recursos que se puede obtener de su grasa y piel, como por su órgano luminoso que es considerado una delicia culinaria. El ser monstruos marinos no evitó que fueran explotados por el beneficio de otra especie. Aunque hay todavía algunas criaturas lo suficientemente peligrosas como para ser explotadas. Tal es el caso de los Pagu, una especie de alta inteligencia descrita como demasiado grande para ser cazada y demasiado inteligente para convertirse en alimento. Leviatán cuenta la historia de un planeta Tierra en ruinas. Luego de un evento catastrófico que provocó una lluvia sin fin, alzando el nivel del mar exageradamente, la humanidad se encuentra en un mundo sin tierra firme, habitando ciudades flotantes, montañas de escombros o barcos de proporciones gigantescas. Pero el nuevo planeta océano es la mínima de sus preocupaciones, pues en este mundo han aparecido nuevos depredadores listos para destronar a los humanos en la cima de la cadena alimenticia. Monstruos marinos en toda la regla. Estos peces bastardeados son la principal amenaza para la decadente raza humana. Exclusivamente carnívoros, prefieren alimentarse de humanos más que de otras criaturas marinas con las que comparten hábitat. De todas las formas y tamaños, prácticamente son una versión monstruosa de cada animal marino que existe. Infunden del más profundo terror a todas las personas que tengan la desgracia de cruzarse en su camino. Completamente letales, estas aberraciones son capaces de destruir estructuras de concreto y metal sin mayores esfuerzos, todo para alcanzar a su fuente de alimento. Su gran número también es un problema, por lo general se mueven en bancos y atacan los asentamientos humanos como si se tratara de un pequeño ejército del infierno. Pero estas criaturas no son nada más que soldados rasos en la extraña jerarquía de los monstruos marinos, con los llamados 7 demonios del mar alzándose como los verdaderos amos de las aguas. Estos monstruos supercrecidos son los indiscutibles depredadores superiores del océano. Nada se encuentra por encima de ellos. Llamados colectivamente como los demonios del mar gracias al más absoluto horror que impregnan en los humanos que tengan la desgracia de cruzarse en su camino. Es en su honor que la obra recibe el nombre de Leviatán, gracias a estas bestias de proporciones bíblicas. Y cada una más horrible que la anterior. Kentrasi, el rape abisal, Genod, la anémona, Wormtoka, el gusano marino, Scutum, el cangrejo, Kraken, el pulpo, Basra, el calamar, y Gordik, la ballena azul. Un punto bastante fuerte para el terror que infunden más allá de su aparente tamaño y apariencia es lo humanos que pueden llegar a parecer en ocasiones. Demostrado más por unos que por otros, los leviatanes son sumamente inteligentes. Son crueles, perversos, disfrutan de las masacres que hacen en asentamientos humanos, toman placer en los gritos de horror de aquellos que devoran. Tal y como lo hacen otros de sus compañeros monstruosos más pequeños, activamente eligen alimentarse de humanos a pesar de poder hacerlo tranquilamente de otros peces. Y no es solo esta innata perversión lo que los asemeja a los humanos. Observan, aprenden, planifican, no son sencillamente depredadores que atacan a los más débiles para alimentarse. Activamente buscan eliminar a la humanidad, infringiendo la mayor cantidad posible de dolor en el camino. A diferencia de grandes depredadores con una clara balanza entre riesgo y recompensa, los leviatanes están dispuestos a lo que sea con tal de tomar más vidas humanas. Incluso luego de verse heridos mortalmente, no pararán sino hasta que se les ponga un fin a sus vidas. Es este factor de encontrar tantas características humanas en algo tan alienígena, tan diferente a nosotros, que no podemos evitar sentir un miedo tan primitivo.
Algo que vino de los abismos marinos mostrando desdén hacia nosotros, hacia los humanos como especie, es más que suficiente para quedarse paralizado. Incluso que puedan entendernos, que hasta cierto punto comprendan nuestro lenguaje y aún así elijan masacrarnos. Como Kentracia aprendiendo el funcionamiento de los mecanismos del lugar donde se encontraba atrapada, o Worm Toka directamente hablando con personas al usar cadáveres como si de marionetas se tratase. Al final del día, los océanos, especialmente la zona abisal, siguen siendo lugares casi completamente inexplorados por nosotros. Naturalmente le tenemos miedo a la oscuridad y a lo desconocido, a aquello que no logramos entender, y si hay un lugar que es la perfecta representación de estos miedos, no es otro que aquellas fosas marinas completamente desprovistas de luz. Que los pocos animales que conocemos sean tan diferentes a lo que estamos acostumbrados en tierra o en aguas poco profundas solo alimenta esta sensación de incomodidad por los abismos marinos. La idea de que hay algo ahí abajo siempre estará rondando en las esquinas de nuestras mentes. Después de todo, con sirenas, el kraken, serpientes marinas y demás criaturas acuáticas, el mar siempre ha sido una fuente de terror para los humanos.